Buenas tardes a todos. Con mucho gusto agradecer a la Universidad Autónoma de la Baja California de México que me hayan invitado a participar en esta estancia, al rector, a los decanos, directores de departamento, especialmente a la profesora Elsa Hernández, que lo ha trabajado, lo ha gestionado y ha hecho una gran labor para que pudiera llevarse a cabo esta estancia. Quiero agradecérselo también a los egresados y a los profesores que han acudido toda esta semana, a todas estas 3 semanas, perdón, que se me ha hecho muy corto, a estas charlas, clases, seminario o intercambio, porque al final es un intercambio y nos enriquecemos todos, ¿no? Yo he intentado dar lo mejor de mí y he recibido mucho, la verdad, he aprendido mucho también. Por eso les estoy francamente agradecido a todos los profesores que han asistido a este curso. También a las personas que me han enseñado mexicano, que me han llevado a la frontera, a la valla, que para mí constantemente oímos hablar de la valla, pero yo no lo había visto como era aquí, a la Chinesca, a la plaza de aquí, a la catedral, a Algodones, al Cerro Prieto, con un profesor vuestro, Guillermo. Tuve la ocasión de hablar allí en esa zona, bueno, tuvimos la ocasión de subir al volcán y de hablar con una representante de los Cucapá. Yo le dije, ¿ha visto usted alguna vez un español? Y me dijo, ¿y usted ha visto alguna vez una Cucapá? Y yo, no, estamos iguales. Y a partir de ahí charlamos un poco y es muy interesante todo esto. Yo lo agradezco mucho, me ha enriquecido mucho y francamente me quedo encantado de esta ciudad y de este país y de las personas que lo conformáis. De manera que espero que no se me olvide ningún agradecimiento. Bueno, el agradecimiento a ustedes también por venir aquí en esta tarde calurosa a escuchar a un profesor hablar de cosas que probablemente algunas ya las hayan escuchado, ya las conozcan y otras no tanto. Bueno, yo cuando he preparado esta charla me he hecho una pregunta al hilo de lo que dice Marshall McLuhan. Podemos pasar, bueno, esto era lo de los agradecimientos que ya lo he dicho. A lo que dice Marshall McLuhan en torno a que el medio es el mensaje, porque sabía lo que iba a pasar, que es lo que nos pasa siempre. ¿Funcionan las tecnologías o no funcionan? Si el medio es el mensaje, ¿tenemos mensaje o no lo tenemos? ¿Qué pinta el conferenciante que hace, que elabora, se supone que el mensaje? ¿Qué interés, qué fuerza tiene el propio mensaje, verdad? Si lo único importante es el medio, como decía Manuel. Claro que si nos quedamos sin las transparencias o sin las diapositivas, pues pudiera suceder que nos quedáramos sin mensaje. Pero como uno de la vieja escuela se trae los folios por si acaso, ¿verdad? Y si funciona bien y si no funciona, pues siempre tener la chuleta a mano, ¿verdad? Bueno, yo no sé de qué curso son ustedes. ¿Hay alumnos de primero? Algunos, pocos. De segundo, terceros, bueno, de todas las grados, hay también profesores, etcétera, ¿verdad? Nosotros en los actos de graduación, en los que, por supuesto, lo hacemos de la manera más brillante y solemne que podemos, los profesores nos ponemos la toga, bueno, no siempre, y el birrete, y los alumnos se visten con sus mejores galas, con muchísimo glamour, muy elegantes, muy guapos a todos, ¿verdad? Y les imponemos las bandas con mucha solemnidad, y suele intervenir algún alumno, el representante del grupo o del colectivo, ¿verdad? Y aprovecha para mostrarse crítico con la universidad, con los profesores que llegan tarde a clase, que tardan un cuarto de hora en poner en marcha los equipos, que se tropiezan, que se caen, que se equivocan, tantos errores, ¿verdad?, que cometemos porque somos humanos. A mí me parece bien que se haga esa crítica y lo que ocurre es que los estudiantes, al tiempo que señalan las carencias de los centros y problemas de todo tipo, presumen de haber pasado más tiempo en la cafetería que en las aulas y en la biblioteca. Yo no sé si ustedes hacen eso, pero miren ustedes, en Europa los estudiantes presumen, no, yo no he ido a la biblioteca prácticamente, no lo conozco,
y me he pasado más tiempo en la cafetería. Y sin embargo, aprobado, lo cual nos hace pensar cómo, ¿verdad? Y haber copiado, incluso lo dicen de variadas maneras, con frescura y donaire, ¿no? Y bueno, pues ante la comunidad universitaria provocan la maravilla de sus compañeros en el auditorio, aludiendo a estas situaciones a veces cómicas, ¿no? A mí me gustaría que eso, entendiendo que está muy bien la crítica, lo hicieran pues con la inteligencia o con la finura con la que lo hace por ejemplo Nigel Barley en el libro titulado El antropólogo inocente, conversaciones desde una choza, ¿verdad? Que fue declarado el libro más divertido del año y que era extremadamente crítico con la sociología y con la antropología. Para empezar, dedicó el libro a su jeep, en lugar de dedicárselo a su universidad, a su señora esposa y demás, al jeep incluso, que le acompañaba en esas peripecias. Tiene su mérito el jeep, ¿verdad? Pero, en fin, él hizo una investigación, una experiencia de trabajo de campo con los leguayos de Camerún en el año 1978. Solo hizo una, no quiso hacer más, a pesar de que presumía, ¿verdad? También los profesores debíamos mostrar cierta delicadeza y estilo, ¿no? A la hora de pues, evaluar alumnos cuando también cometen errores. Algunos que te dicen que, no sé, que Ortega y Gasset son dos autores, que la capital de Francia es Roma, que el hombre primitivo se refugiaba en tabernas, Ortega. Hay un texto en internet, que yo no sé si lo han visto ustedes, de respuestas reales de alumnos en exámenes en una universidad de Mendoza, Argentina, en la que dice que los evangelistas eran 4, San Pedro y San Pablo. Dice que la medida de un verso, un pentasílabo, que se hace en centímetros, ¿verdad? Pues cuánto tiene de ancho. Que los israelitas en el desierto se alimentaban de patriarcas, que el río que pasa por Viena es el Vesubio azul, y no el Danubio, que las fases de la luna son llena, nueva y menos cuarto, y que las partes de la naturaleza pues son natura y leza. Bueno, también dicen que la trigonometría es un aparato que se utiliza para medir trigonómetros. Yo no sé lo que es, ¿no? Pero en fin, los errores son humanos y pueden deberse a equivocaciones, a lapsus, a inadecuadas asociaciones que a veces hacemos, caverna, nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Y a desconocimiento, unas veces por falta de oportunidades para aprender y estudiar, y otra por falta de interés, que es un poco la peor de todas estas disfunciones, ¿verdad? Nadie estamos a salvo de cometer errores y cuanto más nos exponemos, pues más riesgo asumimos. Pero quienes formamos parte del 1% de la humanidad que tiene estudios universitarios, o el 12% que posee ordenadores, o el 3% que disfruta de acceso a Internet, pues gozamos de un gran privilegio y creo que deberíamos aprovecharlo, deberíamos también asumir muchas responsabilidades, no hacer como los alumnos míos en la Universidad de Juan Carlos que presumen de no haber estudiado y de haber leído pocos libros, ¿no? Yo creo que la crítica y la autocrítica son muy positivas y son constructivas y deben acompañarnos siempre como el deseo de conocer, que es un poco el objetivo, lo que subyace a esta charla. El conocimiento, lógicamente, ha de partir de la humildad, de nuestras limitaciones, pero no del desprecio al saber. No cabe avanzar sin autocrítica, sin humildad y sin amor a la sabiduría. Tendríamos que empezar por el solo sé que no sé nada de Sócrates, que era el hombre más sabio de su tiempo, según decía la pitonisa de Delfos, ¿verdad? Y él reconocía, solo sé que no sé nada. O aquel esclavo que le iba diciendo al general romano cuando desfilaba muy ufano por las calles de Roma entre flores porque había ganado recuerda que solo eres humano y recuerda incluso que has de morir, ¿verdad? Bien, la crítica es muy necesaria, pero a mí lo que me resulta más triste y doloroso de los estudiantes que se jactan de pasar más tiempo en la cafetería que en las aulas y en la biblioteca es que además enarbolan el tópico de que los estudios universitarios no sirven para nada. Yo digo, bueno, hombre, a nosotros también nos lo dijeron, ciertamente. A mí, que estudié en una facultad de comunicación, como ustedes, pues me decían, bueno, esto no va a servir para nada cuando vayas a un periódico. Yo creo que sí que nos sirvieron, sí que sabíamos, teníamos conocimiento de tecnología, de historia, de redacción, de ética, de muchísimas cosas que nos resultaron muy útiles.
y en la sociología pues otro tanto, ¿verdad? Lo malo claro es que lo afirman entre bromas, además, delante de los padres que les han costeado los estudios con esfuerzo y de los propios representantes de la institución que también hace una inversión grande en los estudios. Es la sociedad, en definitiva, la que invierte considerables recursos en educación y en conocimiento. Yo entiendo que la universidad no les sirva de gran cosa si no han aprovechado su tiempo. Si han leído 2 libros al año, díganme ustedes, con 2 libros al año no se aprende mucho, y si leen menos, entonces ya la cosa es muy complicada, ¿verdad? Si no han trabajado concienzudamente en las prácticas, si han copiado los exámenes, claro, entonces, ¿cómo adquirir conocimiento, entrenamiento, rutina de trabajo, capacidad competitiva? Porque estamos en un mundo muy competitivo y vamos a salir a competir con otros americanos, europeos, de todo el mundo, que algunos se habrán preparado mejor que nosotros. Y el de la cafetería, pues reirá mucho, pero yo no sé luego si va a poder competir, ¿verdad? Bueno, probablemente aduzcan que nadie, dicen, bueno, es que no nos han motivado, ¿verdad? Nos han sabido motivar y han seguido en la cafetería, pues doctorándose en las cartas, en los naipes, en los juegos de mesa, las técnicas de copiado y otras habilidades poco académicas, ¿no? Pero ustedes saben que nosotros vivimos en la sociedad del culto a la modernización técnica y de los tiempos hipermodernos o ultramodernos. Ya no, se nos ha hecho viejo lo de la sociedad posmoderna y posindustrial, que decía Alain Touraine, la sociedad posmoderna característica de del mundo posindustrial basado fundamentalmente en servicios. Y hoy se habla de la hipermodernidad o de la ultramodernidad, que de tiempos hipermodernos, en expresión de Lipovetsky, del individualismo paradójico, porque también vivimos en tiempos de contradicciones y de contrarios. Queremos mucha seguridad personal, pero a la vez queremos la máxima seguridad en nuestro coche y en nuestra casa y en tantos otros sitios. Queremos disponer de muchos alimentos, pero a la vez queremos adelgazar y consumimos muchísimas más calorías de las que necesitamos. De alguna forma vivimos en una sociedad de contrarios, de individualismos paradójicos, del insólito reinado de la moda que tanto nos preocupa, de la metamorfosis de la época, o de esa modernidad líquida que dice Simon Bauman, ¿no? De la liquid time, tiempos líquidos, modernity times, tiempos también modernos y tiempos líquidos en definitiva. Lo que nos viene a decir es que hemos bajado la guardia en la ética del trabajo, del esfuerzo, de la superación, y nos conformamos con el relativismo, con el todo vale, etc. Yo perdono a ustedes que sea un poco, me haya puesto un poco en plan profesor, pero asisto muchas veces a actos como vicedecano de estudiantes en la universidad, y cada vez que surgen estas cosas, digo, deberíamos valorar más el conocimiento y apreciarlo más, ¿verdad? Y no es porque quiera, pues desde una sociología también del conocimiento, decir que todo lo pasado, que todo el presente, todo lo que se hace ahora, es peor que lo que hacíamos antes. La condena, no quiero caer en esto que advierte Sebastián Charles cuando dice que la condena del presente, analizada a largo plazo, es sin duda la crítica más trivial que vienen proponiendo los escritores, filósofos y poetas desde la noche de los tiempos. En realidad ya lo hicieron Sócrates y Platón, ¿verdad?, que denunciaron la decadencia de su tiempo. Si leemos este texto que dice: la interrupción, la incoherencia, la sorpresa son las condiciones habituales de nuestra vida. Se han convertido incluso en necesidades reales para muchas personas cuya mente solo se alimentan de cambios súbitos y de estímulos permanentemente renovados, y no toleramos nada que dure. Pensarán que es de algún escritor hipermoderno, ¿verdad? Bueno, pues escribió Paul Valéry en el año, nacido en 1871, que ya está bien, ¿verdad? El problema es que en esta sociedad hipermoderna, del riesgo de esta sociedad reticular, de la innovación, pues carecer indolentemente de conocimiento, es decir, por falta de interés, pues es como
abocarse a la clase de los infopobres, ¿no? Saben ustedes que hoy ya no dicen ricos ni pobres, sino inforricos e infopobres. Pues hombre, apuntarse directamente a la clase de los infopobres por no tener interés o sumergirse en los abismos de ese tipo de vida, pues realmente es andar un poco contracorriente, yo diría, ¿verdad? Bueno, entonces en esa cuestión, en este tema, la cuestión es cómo prepararnos y cómo deberíamos hacer los profesores, que estamos cargados de numerosas tareas también, para preparar a los estudiantes a afrontar una sociedad que, según dice Kate Davison, los estudiantes que empiezan ahora sus estudios de escolar trabajarán en los próximos años, en el 65% de los casos, en profesiones que todavía no se han inventado. ¿Cómo podemos prepararles a los estudiantes para profesiones que todavía no se han inventado, verdad? Bueno, a mí se me ocurren tres soluciones. Una con conocimiento, otra con método y una tercera con esfuerzo. Yo creo que esto nos sirve para funcionar, para caminar por el tremedal, como dice en España algunas veces, ¿no? Por cierto, esta cita de Kate Davison, que ella alude a la fuente, que es el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, pues ha sido utilizada por muchos técnicos, conferenciantes, personalidades, etcétera, como si fuera suya, ¿no? Como si fuera propia. Es un plagio. Hay que buscar, lo sé porque mis estudiantes también citan a unos y a otros, digo, pero si yo creía que era de Kate Davison, ¿no? Entonces empiezas a mirar y bueno, resulta que sí, que efectivamente lo han leído en este autor, pero no citan la fuente. Nosotros en eso pues procuramos ser bastante estrictos, ¿no? Y el método es justamente para que se citen mucho las fuentes. Entonces yo lo que quería aquí era un poco destacar, yo no sé por dónde vamos. Vale, sigue un poco. Quería... Pasa una más, porque no sé realmente... Vale, por ahí puede estar bien. No he hecho una presentación al uso, porque tampoco he tenido mucho tiempo, pero dudaba en hacer una conferencia al estilo de antes, con el papel, leyendo o hablando, o seguir el modelo de la clase con las tecnologías. He hecho una cosa intermedia que ni una cosa ni otra, ¿verdad? Entonces, bueno, no sé si el invento va a funcionar o no funciona. Yo lo que quería era destacar el valor del conocimiento, el interés que tiene, ¿verdad? Entonces, tenemos que buscar cómo saber más, porque una cosa son los datos que aportamos y la información que son ya datos tratados, y otra cosa es el conocimiento. ¿Cómo adquirimos el conocimiento? Pues con información, pero también con reflexión y con asimilación. Si el estudiante está en la cafetería y luego jugando con el equipo técnico y luego de botellón o de pisquear, me parece que lo llaman aquí, pues no sé cuándo tiene tiempo para el conocimiento, pero y los propios profesores también, ¿verdad? Ray Mills, el autor de la imaginación sociológica, nos dice que hemos de abordar los temas con lucidez sociológica, ¿verdad? Porque más información no implica más conocimiento, puede implicar incluso más saturación informativa, que es lo que tenemos hoy, demasiada información. Dice Pereda del Río que en la cultura de masas la información puede matar al conocimiento, tanta información no nos garantiza conocimiento. Decía, por cierto, Ryan Mills, en este texto que tenemos ahí, yo les he puesto el enlace por si nos daba tiempo, que empieza el libro este de la imaginación sociológica diciendo que hoy en día los hombres advierten con frecuencia que sus vidas privadas son una serie de añagazas, etcétera, etcétera. Le contestaba Lazar Feld diciendo que eso no es una manera muy científica de abordar los asuntos. Hoy en día los hombres, ¿qué hombres? ¿Cuántos? ¿Qué representan? Piensan, no sé cómo son seleccionados, con qué frecuencia, etcétera, ¿verdad? Y Lazar Feld decía, claro, que había que concretar eso. Bueno, eso es lo que nos dijeron a nosotros, que Lazar Feld había dicho eso. Y luego yo he leído en un libro de Lazar que nunca llegó a decirlo, que lo pensó, que se imaginó que lo podían haber hablado y tal, pero no llegó a decirlo. Bueno, yo lo que quiero destacar es el valor del conocimiento
que va más allá de los datos, que es producto de la documentación seria y rigurosa, más la reflexión lúcida y la asimilación propias, porque los profesores podemos aportar información más o menos clara, concisa, precisa, sin exhibicionismo erudito y sin recursos a una prosa innecesariamente compleja ni densa, pero el conocimiento supone hacer algo más por parte de cada uno, ¿verdad? Y de verdad, en esta tarea pues acompañamos a los alumnos, a los estudiantes, alumnos y alumnas, todo el tiempo que están en la universidad, y que debería ser toda la vida, porque el hecho de ser universitarios nos marca ya para siempre, y entiendo que no deberíamos separarnos nunca de la universidad. Yo sigo recurriendo a mis profesores, que siguen siendo mis maestros, y me siguen ilustrando, y voy a la universidad, alma mater en la que estudié, y creo que eso es muy útil y muy provechoso. Luego hablaremos de esta concepción de la universidad, ¿verdad? Entonces, que además el conocimiento no es solo saber, ¿verdad? No es solo conocer. El conocimiento nos permite analizar, comprender o interpretar mejor la realidad, que no siempre es fácil, ¿verdad? Esa es la idea de Max Weber, a quien conocen bien todos los estudiantes de sociología, cuando definen la sociología como la forma de interpretar y conocer la acción social, entendiéndola y comprendiéndola adecuadamente, ¿verdad? Entonces, el conocimiento nos ayuda a eso, para no pasar por el mundo sin enterarnos de nada, sin creernos todo lo que nos cuenten, ¿verdad? Entonces, nos permite también incluso pues, tener más elementos de juicio, ser más comedidos, más tolerantes, incluso ver desde más lejos, como decía Isaac Newton. Pues ya veremos a ver quién lo decía, porque Isaac Newton explicaba que veía mejor la ciencia porque caminaba a hombros de gigantes. Yo se lo he oído muchas veces a mi profesor decir eso. Sabemos más porque caminamos a hombros de gigantes, de los grandes de la sociología. O en el caso de Newton, pues a hombros, según escribe Stephen Hawking en su libro titulado, tomando un poco la expresión de Newton, titulado justamente A hombros de gigante. Y ahí apunta Stephen Hawking a Galileo, Copérnico y Kepler como los gigantes a los que se sube Newton para ver mejor el mundo y para explicarlo mejor, ¿no? Saben ustedes que Galileo, cuando los primeros pensadores, Copérnico, ¿verdad? Cuando se obligan a reconocer que esto de que la Tierra sea redonda, claro que no cuadra bien con la concepción escolástica de la Tierra como un lugar seguro donde el Sol y las estrellas están ahí colgadas, y esto de que de vueltas no... Les obligaron a Galileo a reconocer que eso no podía ser verdad, que la Tierra no se movía. Y él, cuando salió de la sala de la Inquisición, dijo: "Es que si mueve, y sin embargo se mueve. Aunque usted me obliguen a decir que no, la verdad es que sí que se mueve". Bueno, no sabemos seguros si Newton se refería a estos, porque entonces estaba haciendo los trabajos de física, pero es que además tampoco fue él el primero que lo dijo. Fue Bernardo Sartes en el siglo XII quien aseguró que somos como enanos a los hombros de gigantes. Podemos ver más y más lejos que ellos, no por alguna distinción física nuestra, sino porque somos elevados a una gran altura. Y eso es lo que nos da el conocimiento. Y esa es la grandeza del conocimiento y la alegría del conocimiento. Poder interpretar, conocer, saber más el mundo. Por cierto, Descartes también era otro de los citados aquí, y ustedes conocen, ¿verdad?, su frase dubito, ergo cogito, ergo sum. Dudo, por lo tanto pienso, y pienso, por lo tanto soy, ¿verdad? Muy bien, Paula, que va muy atenta para el desorden que traigo con el que le he dado los papeles. Está bien. Bueno, tampoco fue de Descartes exactamente esa frase. Él lo dijo en francés, además, René Descartes, dicen los franceses. Je pense, donc je suis, que dicen los franceses. Fue un español que había nacido en 1554, Gómez Pereira, en Medina del Campo. Dijo: conozco que yo conozco algo.
todo lo que conoce es, luego yo soy. La cuestión es del saber, ¿verdad? Primero, si tenemos capacidad cognoscente de interpretar el mundo que nos rodea, ¿verdad? Y esa era la cuestión que les preocupaba a ellos. Bueno, y antes que Descartes y que Pereira, un filósofo musulmán, Avicena, apuntaba que puede que alguien no sea consciente de algo, excepto de la certeza de su ser. Y antes que todos ellos, San Agustín de Hipona, que es quien tenemos aquí, ¿verdad?, que lo dice en latín y que he traducido yo regular, viene a decir que por lo tanto esta cognición, yo pienso, luego yo soy, es la primera y más cierta de todas, de cualquier forma que ocurra en el orden pensante, ¿verdad? Bueno, esta preocupación por el saber, por conocer y por la reflexión que nos permite pues, afrontar mejor los problemas sociales, incluso los existenciales, yo diría, ¿verdad? También nos ayuda a resolver mejor nuestras dudas, nuestros problemas, sobre todo cuando las técnicas o las tecnologías para entendernos pues no son suficientes ni disponemos de toda la información necesaria para afrontar, analizar, diagnosticar o dar solución a los problemas. Nadie duda de que las técnicas ayudan, ¿verdad? ¿Quién podría hacerlo en la sociedad de las nuevas tecnologías, en la sociedad del conocimiento, en la cibersociedad, en la sociedad virtual, en sociedad digital, en la semiocracia? Pero claro, la técnica no puede ni debe suplir al intelecto. En las universidades tenemos muchos debates. ¿Qué enseñamos? ¿Teorías o tecnologías? ¿Qué enseñamos? ¿Los fundamentos del conocimiento o a manejar tecnologías para, por ejemplo, trabajar en un medio de comunicación, que es lo que yo he hecho muchas veces, muchos años, ¿no? Es mejor tener los conocimientos del periodismo, cómo hacer bien una buena noticia, o es mejor manejarse bien con equipos informáticos. Miren ustedes, la técnica no puede suplir o no debe suplir al intelecto, como nos advierten los imaginarios de la robótica, ¿no?, de los mundos robóticos a los que parecemos abocados. Lo advirtió un filósofo chino que se llamaba Zhu Gu hace 2500 años, según cuenta McLuhan en el libro La Galaxia Gutenberg. Cuenta este filósofo que había un anciano sacando agua de un pozo de como 5 o 6 metros de profundidad con un cubo. Le dijeron, no trabaje usted tanto, utilice una pértiga, que es más fácil sacar el agua con una pértiga, porque la pértiga es como un cigüeñal. En mi tierra, en el ámbito agrario, pues existían hace años. El cigüeñal tiene una vara grande, de un lado empuja, sacas el agua y el peso de una piedra posterior permite que suba el cubo sin mayor esfuerzo. Pero le dijo el anciano, si yo trabajo con técnicas, mi corazón será como esas técnicas y no estará preparado para afrontar el día de mañana las luchas del alma, decían, ¿verdad? ¿Qué viene a decir esto? Pues claro que la técnica no es todo, que las soluciones no vienen necesariamente de la técnica y que necesitamos conocimiento, reflexión, meditación, humildad y tantas otras cosas, ¿verdad? Esto es una parte de la intervención que habla sobre el conocimiento, y otras dos más breves recuerdan, ¿verdad?, que les decía que solo podemos afrontar esos retos con conocimiento, con método y con esfuerzo. Un par de pinceladas nada más sobre la cuestión del método que nos preocupa mucho. Decía Marshall McLuhan, que es el máximo representante del determinismo tecnológico, porque dice que las tecnologías determinan lo social, y el hombre que preconiza en la Galaxia Gutenberg la idea de la aldea global, cuando define la evolución de la humanidad desde los modos de comunicación prealfabéticos o sociedad oral, pasando por la escritura y por los medios impresos, mediante la época del totalitario poder tipográfico, a la sociedad electrónica que nos devuelve a la aldea global gracias a las tecnologías. Bien, pues McLuhan, de alguna forma quizá con menos optimismo que quienes creemos que caminamos a hombros de gigantes, decía que el problema que tenemos es que estamos en un coche yendo hacia el futuro, pero utilizando solo el espejo retrovisor.
Entonces, ¿cómo podemos viajar hacia el futuro si solo miramos hacia atrás, hacia el pasado, hacia la historia, hacia lo que ya hemos descubierto, ¿no? Pues también pienso yo que con método. El espejo retrovisor de la historia nos muestra el pasado, pero también tenemos el método para conocer o diagnosticar el presente y prevenir o conocer mejor el futuro, creo yo, ¿no? Pues en efecto, otro de los caminos o de las formas de afrontar el presente y el futuro de esta sociedad hipercontemporánea, hiperbólica, hiperconfortable, hiperhedonista, hipersegura, o hiperinsegura, depende, claro, es el método científico, porque es imprescindible trabajar bien con métodos académicos. El conocimiento, solo la acumulación de conocimientos o la acumulación de técnicas no nos resuelve los grandes asuntos cuando debemos abordar nosotros una investigación o desarrollar bien un tema, ¿verdad? El camino del conocimiento pues es fundamentalmente el camino de los métodos para adquirir conocimiento. Aquí en este seminario, durante algunos días, lo hemos dedicado justamente a ver algunos de los métodos o de las formas de conocer mejor, de hacer mejor cualquier trabajo de investigación. Hay muchas propuestas, desde luego, y no voy a insistir sobre esto, que por otra parte pues son cursos de 6 meses en nuestra universidad. Lo malo es que erróneamente se dan en tercero o en cuarto cuando deberían darse en primero, para que los alumnos adquieran las rutinas de trabajo, los procedimientos, para hacer luego bien una buena investigación. Si los enseñamos ya en cuarto, cuando van a hacer el trabajo fin de grado, que es como lo llamamos aquí, o luego el trabajo fin de máster, pues se han pasado la universidad haciendo mal las cosas, ¿no? Y luego encima les cuesta más. Entonces, yo no me canso de repetirlo, aquí únicamente diré, hay que empezar por las preguntas de investigación que sugería Ray Mills en cualquier investigación. Saber qué es lo que quiero hacer, qué es lo que quiero investigar, marcarme bien unos objetivos generales y objetivos específicos, definir bien un buen marco teórico, no acumular datos y documentación, información sin más, sino señalar bien cuáles son los paradigmas o teorías dominantes a las que yo quiero vincular mis hipótesis de trabajo para contribuir al conocimiento, porque estudiamos e investigamos para conocer más, para saber más, ¿verdad? Si no hacemos eso, nos limitamos a copiar texto, como hacen mis alumnos, allá va profesor, 40 folios, pues muy bien, ¿y qué? Dime cuáles son los paradigmas, cuáles son las teorías dominantes y qué vas a hacer con ellas, ¿no? Bueno, pues usted lo que va a hacer va a ser vincular unas hipótesis, formular unas hipótesis vinculadas a esas teorías dominantes para comprobar con su investigación si se cumplen y verifican o no. Si se cumplen, habremos contribuido a confirmar que lo que han dicho esos autores o las propias intuiciones que tengamos nosotros se cumplen y aumentan el conocimiento, o por el contrario hay que modificarlas, revisarlas o ciertamente negarlas. Por lo tanto, preguntas de investigación, objetivos, marco teórico, hipótesis. ¿Y qué hacemos luego con las hipótesis? Que cuesta, ¿verdad? Hacer unas hipótesis, formularlas, no es fácil si no tenemos un poco de experiencia. Bueno, hipótesis son ligadas a esas u otras ideas que pensamos nosotros que se pueden cumplir. Pero luego hay que verificarlas, y eso es más difícil. Los alumnos dicen, vale, profesor, marco teórico, hipótesis, y luego llega a la conclusión, se cumplen las hipótesis. Bueno, pues usted lo dice, pero demuéstrelo, ¿verdad? Lo que tiene que hacer es el trabajo de demostrarlo, documentarse, argumentar y demostrar que se cumplen, ¿no? ¿Y cómo lo hace eso? Bueno, pues hay que operacionalizar las hipótesis, definir unas variables y unos indicadores que nos permitan que el estudio que estamos haciendo, por ejemplo, sobre la felicidad o sobre la satisfacción, pues llegamos a medirlo cuantitativamente. ¿Cómo medir la felicidad o la satisfacción, verdad? No es fácil. Es más fácil, somos más felices el viernes que el lunes, a lo mejor, ¿no? Cuando nos vamos de fiesta que el lunes. Eso es muy relativo, ¿no? Cuando nos dan una buena noticia, pues una mala noticia. Pero bueno, hay índices de satisfacción, ¿verdad? Grado de satisfacción del 1 al 10 que tengo por mi universidad. Grado de satisfacción del 1 al 10 que tengo por mi familia, por mis amigos, por mi bolsillo, etcétera, etcétera, ¿verdad?
a más nivel de satisfacción se supone que más índice de felicidad. Eso es medible, es cuantificable. Podemos hacerlo algo tangible, ¿no? No como los intangibles de los que hablaba Mario Conde, un presidente de un banco que hubo en España que pasó por la cárcel, porque no le importó invertir en tangibles y en intangibles. Los intangibles eran el periódico, el conocimiento, el apoyo a cuestiones culturales, y los intangibles eran los tangibles eran los del bolsillo. Los intangibles, bueno, entonces, marco teórico, primer objetivo, repetimos, marco teórico, pregunta de investigación, en primer lugar, hipótesis, operacionalización de las hipótesis, verificación, y luego ¿qué hacemos? Pues tendremos que definir la unidad de análisis, que voy a analizar, definir el universo de estudio y el marco espacial y temporal a que limito mi investigación. Yo cuando hice mi primera tesis, que tenía 1700 folios, y me dice mi profesor, ¿por dónde vas? Y digo, pues estoy terminando el siglo XIX sobre la historia de la prensa. ¿Y cuánto lleva? 1700 folios, para allá va, termino. Pero yo quería hacer también el siglo XX, pues no déjalo, que lo haga otro, ya lo harán más tarde, porque si no, no acabas nunca. ¿Qué había hecho yo? Que no había definido bien el marco espacial y temporal, sobre todo el temporal, ¿verdad? Entonces conviene que sepamos qué unidad de análisis, qué elemento vamos a estudiar. Y el método, eso es lo básico, el método. ¿Qué método vamos a utilizar para comprobar esto? ¿Métodos cuantitativos o métodos cualitativos? Encuestas, entrevistas en profundidad, grupos de discusión, biografías, historias de vida, método comparativo, método comprensivo, en el cual hay que definirlos y aplicar unas técnicas para intentar demostrar lo que estamos haciendo, ¿verdad? Por lo tanto, y luego ya la conclusión, y citar bien, que los alumnos nuestros no lo citan bien, se les olvida, entonces copian y copian y no citan la fuente, parece que es suyo y eso es plagio, y el plagio es muy grave. Nosotros estamos acomplejados en mi universidad, porque cuando dices eso te dicen los alumnos, pues empezando por el rector que ha copiado. Digo, bueno, sí, pero ha dejado de ser rector inmediatamente, copiar y ha perdido el cargo. Tuvo que convocar elecciones porque era insostenible eso, ¿verdad? ¿Cómo le puede decir a los alumnos que no copien si el rector copia, ¿verdad? Entonces, pero al rector le ha costado el cargo. Citar siempre la fuente, siempre, aunque sea abusivo. Dirijo algunos trabajos a alumnos chinos. Nosotros tenemos muchos alumnos chinos. Yo estuve el año pasado en una universidad, en la Heavy Normal University, de una ciudad a 300 kilómetros de Pekín, y he organizado un máster que va a empezar en septiembre. Si ustedes se animan, disculpen que yo haga publicidad de mi máster, pero se llama Máster Universitario en Comunicación Intercultural y Empresarial entre China y Europa. Lo digo por lo de la interculturalidad, porque la mayor parte de mis alumnos son chinos, y entonces si es intercultural debería ser... también tenemos algunos españoles, pero a mí me gustaría mucho que fueran alumnos de América, ¿verdad? Les trataremos con mucho cariño, pueden estar ustedes seguros, y les querremos mucho como nos quieren ustedes a nosotros, porque es verdad que nosotros cometimos errores aquí, yo lo reconozco siempre y pido perdón cada vez que tengo oportunidad como español. Me llamo Maximiliano, pues ya miren ustedes. A Maximiliano lo llamaron ustedes y luego me podían haber devuelto sin más, ¿no? Pero en fin. La historia es así, nosotros en español decimos cosas más y tenemos que repetir. Y México, por el contrario, pues ha sido siempre un país hermano, acogió a muchos españoles después de la guerra civil, cuando los republicanos tuvieron que exiliarse porque el régimen franquista los perseguía, etcétera, ¿verdad? De manera que si van ustedes allí les vamos a tratar con mucho cariño. Ya dijo. Pero yo pienso que todos los países, todos los imperios, todos los grandes conquistadores han sido así. Lo fue Roma, que estaba todavía en estado bastante tribal, crucificaban a la gente, a los esclavos que se rebelaban. Lo fue Egipto, lo han sido los ingleses y los franceses en África, porque nosotros al fin y al cabo vivimos aquí, nos casamos, nos juntamos y todos iguales, ¿verdad? Bueno, salvo errores que también, en fin, no voy a entrar en todas las cosas, pero yo creo que no hemos sido los peores. Nosotros, de verdad, nos llevamos aquí la plata y el oro. Los romanos habían llevado también nuestra plata antes, y encima no la llevaban aquí, ni siquiera fue para nosotros, se la llevaron los
los banqueros florentinos, venecianos, alemanes, italianos, todos, a los que España debía dinero, porque España estaba metida en un montón de guerras por toda Europa, necesitaba muchos fondos y los traía. Muy mal hecho. Pero bueno, a nosotros ya digo, el hecho de que nos lo quitaran los italianos, los romanos, no justifica que nosotros nos lleváramos de aquí, ¿no? Por cierto, a Maximiliano no le trajeron los españoles, como me dijo un día uno. Bueno, cuando ustedes trajeron a Maximiliano, digo, no, lo trajeron los franceses, y era austriaco. Pero bueno, es igual. No quería separarme de la línea del método que estábamos explicando, ¿verdad? Con las... y con el tema de los... Fíjese qué viaje hemos hecho desde los chinos y desde de copiar y plagiar para hablar de cómo citar la fuente. A veces viene bien en las intervenciones hacer una cosa así más amena o para romper un poco la seriedad de la charla. Citar, digo, la procedencia de la información porque estos alumnos en China tienen muchas costumbre de aprendérselo de memoria. No lo he copiado de ningún sitio, pero no sé de memoria. Y bueno, ya, pero no es suyo, no es idea suya, ¿verdad? Y tenía un alumno que empezó un trabajo de matemática, bueno, ¿y la fuente qué? Digo, no, por favor, lléveselo y cíteme la fuente. Y va a los 2 días, o 3 o 4, y digo, en cada párrafo, póngame la procedencia. Y me pone después de cada párrafo, el rincón del vago, el rincón del vago. Y le digo, ¿usted sabe lo que significa vago? Dice, no. Ya es el colmo, pero bueno. Hay que estructurar, hay que vertebrar, hay que crear, hay que resumir, hay que contrastar, confrontar, ¿verdad? No solo copiar, ¿no? Por lo tanto, hay que citar siempre bien la fuente. Y luego, eso durante todo el texto. Luego ya elaborar las conclusiones, decir si se han cumplido los objetivos, si se han verificado las hipótesis o no se han verificado. Incluso hoy nos piden que hagamos preguntas de reconocer las limitaciones que tiene el propio trabajo y algunas preguntas que queden por resolver, ¿no? Y ya finalmente hacemos la bibliografía citada, ordenada alfabéticamente. Los alumnos cogen a veces bibliografía de cualquier otro sitio, la pegan ahí, pero vea que esto no tiene nada que ver con lo que usted ha escrito, ¿verdad? O te empiezan a citar y te cogen párrafos en los que van citados 4 autores, y no ha salido usted ninguno, ¿a que no? Y no. Y bueno, pues eso no vale tampoco, tiene que hacerlo bien. Y luego recoger la bibliografía citada ordenada alfabéticamente. Yo supongo que esto no debería decirlo, que ustedes lo saben todo, pero como yo soy también de clase de métodos y estoy obsesionado con que los alumnos en mi universidad lo hagan bien, pues tengo que insistir sobre ello. Es cierto, ustedes en México tienen grandes investigadores y grandes autores a quienes nosotros citamos mucho como a ver si lo encuentro. Roberto Hernández Sampieri, que tiene un libro de metodología de la investigación, y no sabía el nombre, es muy citado en España y sigue justamente este mismo esquema que allí pues, explicamos muchos autores. Cea D'Antona, María Luisa Humanes, montones de autores seguimos. Y prácticamente todos coincidimos con esto, que es el método INRI, que es la Wallace Wheel o la rueda de Wheel. Todos, porque no hay otra manera de hacerlo, es la manera más académica y más científica de hacerlo. Y también hay, por cierto, un estudioso mexicano, Eli de Gortari, tiene un libro ahí en la biblioteca que lo cogí el otro día con idea de leerlo más profundamente, pero no me ha dado tampoco mucho tiempo. Autor de La ciencia en la historia de México, libro publicado por Fondo de Cultura Económica, que es una gran editorial que publica libros de mucho interés, que leemos también ahí en España, y de quien se dice que cuya obra constituye uno de los pilares teóricos de la investigación científica de México, gracias a sus estudios sobre la lógica, el método científico y el desarrollo científico en México. Y se dice también, fíjense que es interesante y que casi resume todo lo que yo he querido decir en esta, que ya hemos dicho, porque voy a decir alguna cosilla más, en esta conferencia, dice que el objetivo del libro era determinar cuáles fueron los conocimientos científicos elaborados por los mexicanos en las distintas épocas, analizando las condiciones históricas que los hicieron surgir, las influencias recibidas o ejercidas
en diversas ocasiones y por diferentes conductas, y la manera como dichos conocimientos se convirtieron en agentes activos para obrar sobre la vida social en México, ¿verdad? Una visión aplicada, útil del conocimiento y del crecimiento, del desarrollo incluso de la vida. Por lo tanto, no sé cómo vamos de tiempo, he querido destacar el valor del conocimiento, el valor del método, y permítanme que insista también un poco en el valor del esfuerzo personal. Creo que nos puede ayudar también a afrontar las incertidumbres del presente y del futuro, el esfuerzo personal, que es tanto como reconocer el valor de la ética kantiana y de la ética calvinista, del trabajo, del esfuerzo, de la superación, etc. A nosotros nos dicen que somos hijos del nacionalcatolicismo español, yo nací en esa época y digo, sí, es verdad. Pero también nos han enseñado nuestros padres mucho calvinismo sin saberlo. El de que tu padre te dice, oye hijo, esfuérzate, si quieres ser algo el día de mañana en la vida, trabaja, estudia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todo eso forma parte un poco de una ética, lo que dice Max Weber en el libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Viene a decir Max Weber que lo que propicia el capitalismo es la ética calvinista, aunque el título del libro es protestante, pero él habla de la ética calvinista, del esfuerzo, del trabajo, de la superación, de la inversión. Claro, los cristianos, como son más los católicos más escatológicos, que piensan que un rico es más difícil que vaya al cielo que pase un camello por el ojo de una aguja, pensamos que lo de ser ricos está mal, ¿verdad? Bueno, pero eso depende, porque también dijo Jesucristo aquello de que a uno le da 5 denarios y está bien porque le devuelve esos 5 más otros 5, y a otros 3 porque invierte y consigue otros 3, y al de uno que lo entierra y no consigue nada, le dicen mal, eso no se hace así, condenado, etcétera, etcétera, ¿verdad? Por lo tanto, bueno, en cualquier caso, además, Weber hizo su investigación a final de 1898-99, lo publicó en 1902 o 3, y en aquel momento a lo mejor explicaba que la ética calvinista fuera más propicia. Claro, pero no es muy fácil. Alemania era más rica que España y que Italia, los países protestantes en Inglaterra eran más ricos, pero no solo por la ética protestante, sino porque objetivamente pues eran también más ricos. En cualquier caso, yo lo que quiero es insistir en esta ética del trabajo y del esfuerzo, que claro, la universidad es una época muy alegre, muy bonita, disfrutamos de los mejores años de nuestra vida, porque somos jóvenes, porque nos divertimos, porque ya tendremos problemas más tarde, ¿verdad? Entonces hay que pasarlo bien, yo lo entiendo, ¿no? Pero también hay que tomarse las cosas en serio, trabajar, una sociedad con valores, con asideros, ¿verdad? Con valores refugio, no solo relativismo. Por lo tanto, tenemos que esforzarnos para cumplir nuestro trabajo, nuestras obligaciones de estudio, en lo que supone pues, renuncias a la vida fácil y cómoda, el ocio, la diversión, etc., ¿no? Esfuerzo para adquirir más conocimiento, más vocabulario, mejor expresión. Pero ustedes, claro, hoy los estudiantes, estas generaciones, escriben peor y hablan peor, yo creo, que la generación nuestra. ¿Por qué? Pues porque no leen, o leen poco. Yo lo sé porque mis hijos también, que leen muy poco y algunos, el mayor no, el mayor lee mucho y se expresa muy bien. Los otros peor, es verdad, sí, porque ¿cómo adquirimos conocimiento? Hemos dicho, pues a través del esfuerzo, del sacrificio, de la lectura. Miren, esta mañana hablábamos en el seminario que estamos haciendo ahí sobre las diferencias de palabras que utilizamos en España y en México, y yo digo, algunas palabras yo pues no las he oído mucho. Por ejemplo, pues jitomate, yo no sabía, alberca, nosotros decimos piscina, pero yo sí que sé lo que es una alberca porque lo he visto. Las nuevas generaciones prácticamente no, pero nosotros sí. Feria, me dice el otro día, voy a pagar a un taxista, ¿no tiene usted feria? Y yo digo, bueno, vale, supongo lo que es, ¿no? Porque, pues claro, porque las cuestiones que son palabras perfectamente españolas, aunque para nosotros una feria pues es una organización de un evento y tal, ¿no? Bueno, pues será eso. Banqueta, pues parece que es una cena, ¿no? Bueno, nosotros también llamamos banqueta al sitio donde nos sentamos a veces, ¿no? Parquear es un invento nuevo del inglés, el español luego tiene bueno, y
el profesor, el amigo, que es mi amigo ya casi, ¿verdad? Porque me ha acompañado al volcán de Cerro Prieto y a tantos sitios. Guillermo dice, fuimos en el Picasito, ¿verdad? Dice, el Picasito, que es un coche antiguo, y vimos ahí cómo estaban quemados subiendo un Volkswagen, en fin, el coche se supone que es mejor, pero el Picasito es seguro. Y luego hasta ahí. Y yo tampoco sabía lo que era eso, pero digo, bueno, no sé lo que es un Picaz, me lo imagino, esto es como un India Picaz o algo así. Bueno, vale. Lo de parquear, bueno, el español, la ventaja que tiene respecto a otros idiomas es que es muy flexible, tiene mucha capacidad para españolizar las palabras y lo hacemos con una soltura enorme. Lo convertimos en español, aunque haya que escribirlo de otra manera. Lo del tweet o retweet o retuitear, no tenemos problema, lo escribimos. Y la academia, las academias, las 21 academias de español, que no tenemos que perder de vista. El diccionario de la lengua española está elaborado por las 23 academias de español de la lengua, es la 21ª edición. Y claro, el país que más peso tiene en el español es México, yo diría, ¿verdad? Porque ¿ustedes cuántos son? 110, 120 millones de habitantes. En España somos 47. El país que más español se habla es México. Y después quizás Estados Unidos, donde hispanos, pues, casi cerca de 100 millones. Y luego, bueno, pues España, Argentina, etc., ¿no? Por lo tanto, lo está haciendo bien las academias al recoger todas estas palabras en el diccionario de la lengua. Cuando lo hablábamos ahí, digo, yo creo que estas palabras sí que están recogidas en el diccionario. Y vamos buscando www.rae.es y efectivamente están todas. Entonces, cuando alguien dice, no, es que hablan distinto, yo no hablamos distinto. Yo llevo aquí hablando a ustedes una hora y estoy seguro de que no he dicho, pues a lo mejor ninguna palabra seguramente que ustedes no conozcan. Alguna quizá muy técnica pudiera ser, pero yo casi creo que no, ¿no? Hablamos igual. Entonces, eso de que se no, que el español de un lado y otro del Atlántico, hombre, y el inglés británico y el inglés americano también es algo diferente, pero el acento depende de las zonas. Saben ustedes que aquí vinieron los castellanos del centro de España, de donde soy yo, de Ávila, que es una ciudad muy bonita, que está a 110 o 120 kilómetros al norte de Madrid. Tenemos la muralla mejor conservada de Europa, yo diría que la mejor muralla de Europa, no es con la China, claro, de grande, tiene solo 2,5 kilómetros, pero es totalmente rocosa, con 3 o 4 metros de anchura, 20 metros de altura, más. Es una preciosidad. Ya si van ustedes a España me avisan y yo les doy un paseo por la muralla, ¿verdad? Para que la vean y la disfruten, porque es muy bonita. Y no sé a qué vinieron de la muralla, ahora se me ha ido esa actuación. A ver si me encuentro, ¿verdad? ¿Por dónde íbamos? No sé si aquí tenemos alguna referencia. Bueno, era un poco a propósito también de lo del idioma, la capacidad que tenemos para... esta es la ayuda de los recursos mnemotécnicos que utilizamos los profesores, ¿verdad? Que te vas por ahí de viaje y vuelves al duro guión de la conferencia o de la charla, ¿no? Decía efectivamente que México es el país con mayor presencia, claro, y con mayor habla de español. Y que, claro, todas estas expresiones son perfectamente españolas, castellanas y de etimología latina. Entonces, el problema de la gente que dice, no, eso no lo decimos, pues eso sí que lo decimos. Lo que pasa es que usted ha leído poco. Cuando alguien en España dice eso, digo, tú es que no has leído autores hispanos, porque si los hubieras leído, pues tendrías esto. Es más, si hubieras visto el diccionario de las academias españolas, verías también que todas estas palabras están en el diccionario de la Academia Española. De México, de Venezuela, de Uruguay, están todas recogidas. El problema es que cuando incorporamos muchas palabras del inglés, sobre todo, ¿verdad? Porque el idioma se ha construido a partir de términos, en primer lugar, del latín, que es la mayor parte de la procedencia del español. Procedemos del latín, que dejaron los romanos, como Francia, por mucho que ellos no se consideren latinos, pero su lengua es de origen latino. El inglés, por mucho que tenga un cierto menosprecio de lo latino, sus palabras más cultas son latinas, las otras son sajonas y germanas, las más guerreras, las más no sé qué, pero las más cultivadas venían del latín y de la influencia francesa. Italiano, rumano, todos tenemos esa procedencia latina. Luego incorporamos también palabras
godas, ¿verdad? Cuando el Imperio Romano es desbancado por las tribus que vienen del norte, los godos, germánicos, alanos, eslavos. Por cierto, hoy estaba revisando un poco, viendo que no me daba tiempo a preparar bien la conferencia, y porque he tenido clase esta mañana y porque los días son intensos, etc. Y me dice un chico del hotel, me dice que se llama el botón rojo, y me ha respondido alguna vez. Bueno, él piensa, luego hablaremos, que la gente de la sociología es gente pues un poco sí, contestataria, crítica, etcétera, ¿verdad? Yo creo que va en la esencia de la sociología cuestionarnos la realidad y debatirla y ser críticos. Y dice, digo, ¿cómo? Dice, yo soy botón rojo. Digo, bueno, vale. Y hoy me dice, estaba yo con la tensión de que no llegaba, digo, me van a ir a ver Elsa a las 5 y no lo tuve. Y me dice, háblenos usted de don Rodrigo, el último rey godo. Y bueno, le cuento lo que me dice, pero que efectivamente, bueno, pues que cayó luego perdió la batalla de Guadalete con los musulmanes, etc. De los godos también recibimos un porcentaje grande de palabras, igual que del árabe. Muchas de las palabras que utilizamos en español. Esta mañana salía una en la clase que también que empezaba por al y alberca, que decía, bueno, nosotros utilizamos piscina. Digo, pero alberca es una palabra española, vamos a buscarla. Y el diccionario dice, alberca se utiliza en México y en otros países como piscina o lugar con agua, etc. Dice, de origen árabe. Digo, claro, como casi todas las que empiezan por algo, ¿no? También recibimos de ahí. Y todo eso, bueno, pues hace que el idioma sea más rico y el problema de esta gente es que se muestra de manera no tanto despectiva con términos que desconocen, es que han leído poco, que no saben que todas estas palabras están en el diccionario y son de perfecta etimología latina y perfectamente castellana. Unas las usamos más y otras las usamos menos en un sitio y en otro también, ¿no? Y entonces, fundamentalmente es un desconocimiento que lo que tienen que hacer es leer más, yo diría, ¿no? Bueno, por lo tanto, esfuerzo en la forma de trabajar, en la disciplina, para leer, para conocer. No podemos leer bien ni escribir bien si no leemos buenos libros. Por desgracia, las nuevas tecnologías, con los WhatsApp, con los chats, con todas estas maneras de escribir, los emoticones y todas estas cosas, claro, pues destruyen el idioma, no cuidamos la sintaxis, y luego cuando nos presentan los textos los alumnos, pues esto no hay por dónde cogerlo, ¿verdad? Y es porque nos falta lectura de buenas obras, buena literatura. No se rían ustedes, pero es verdad, ¿no? Nos falta leer más. Lean ustedes todo lo que puedan, buenos autores. A ver qué más. Y bueno, yo diría también que esfuerzo para prestar nuestra ayuda y nuestro apoyo a quienes lo necesitan, empezando por los más cercanos. Los sociólogos es verdad, y los periodistas también, ¿no? Hemos de ser analíticos, hemos de cuestionar lo establecido, descubrir las manipulaciones de los propios medios y en consecuencia pues ser críticos y buscar la justicia y la igualdad, esfuerzo para comportarnos éticamente, para devolver a la sociedad lo que nos ha dado, para no caer en corruptelas, plagios, fraudes, cosas de este tipo, y para perseguir un mundo mejor. Y voy a concluir ya con dos cosas que espero que sean ligeras, en cierto modo, ¿no? Quería hablar de la alegría del saber, no solo de la importancia y del valor del saber, sino de la alegría que tiene el saber. Y lo voy a hacer con dos citas, quizá un poco atípicas, no es habitual que nadie cite ni la Biblia ni el Gaudeamus Igitur. ¿Ustedes saben lo que es el Gaudeamus Igitur? ¿Lo han aquí o no? ¿No? Bueno, pues ahora lo veremos. Luego lo buscamos. Antes de eso, me parece que hay otra cita anterior del Antiguo Testamento, del libro de los Proverbios. Fíjense ustedes qué elogio hacen de la sabiduría y del conocimiento en definitiva. No sé si es ahí, pero dice el libro de los Proverbios. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no la olvides, sigue mis consejos, no la abandones y cuidará de ti, ámala y te protegerá. Para empezar a ser sabio, adquiere sabiduría, gasta tu fortuna en adquirir inteligencia, estréchala y te engrandecerá, abrázala y te colmará de honores. Pondrá en tu cabeza una hermosa diadema, te ceñirá una espléndida corona. Añade el autor del libro de los Proverbios, y si hay aquí padres
pues por más razón que un hijo sabio es la alegría del padre y un hijo necio entristece a la madre. Ustedes hagan felices a sus padres, sean sabios, aprendan, y a sí mismos, claro, pero a sus padres, estudian. Que la sabiduría de los hijos enorgullece a los padres y la necedad los entristece. Muchas gracias. Ahora me pueden asetear, haz lo que quieran. Gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Nomás quiero que vengan para que la hagan con el micrófono y se quede grabada también para la conferencia. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Comentar algo? ¿Breve? ¿Nadie? ¿Les ha quedado muy claro? ¿Les ha gustado? ¿Les parece bien? ¿Ha servido para algo? ¿No servido? Sí que sirve, pero ya se lo sabían todo, que también puede ser. Gracias. No me lo ponga muy difícil. Muchas gracias, maestro, por la conferencia tan agradable. Mi pregunta es la siguiente. Si ustedes en su universidad están conscientes de esta problemática, a la que hace referencia en términos de que algunos estudiantes no leen o no trabajan lo suficiente, ¿cómo es que están enfrentando desde una perspectiva institucional, más allá de esfuerzos individuales que los profesores pueden hacer, cómo es que están enfrentando este reto? Pues, gracias. De nada, muchas gracias. La pregunta es muy interesante. Desde luego que nos preocupa, porque yo cuando tenía que preparar una intervención aquí, digo, bueno, al margen de las cuestiones que hemos hablado de teoría de la comunicación o de metodología, digo, quiero trasladar un mensaje a cualquier tipo de alumnos, a los profesores que vayan, y valorar el conocimiento y el interés de la lectura, porque me preocupa justamente que nuestros alumnos no lo hacen. Entonces es una cosa que me obsesiona, que trabajen con método, que lean, etc. Y no lo sé, quizás tenga que reconocer que lo que hacemos fundamentalmente son esfuerzos individuales, que ya lo ha matizado muy bien la pregunta. Entonces cuando les hagan preguntas en los exámenes ya andan bien, ya andas bien, porque parte de la respuesta está en la pregunta. El profesor ya me ha dado parte de la respuesta también en la pregunta. Al margen de los esfuerzos individuales hacen mucho más, pues hacemos lo que podemos, pero es que estamos muy mediatizados por las tecnologías. Estamos siempre en el campo virtual, en los procesos, en las tutorías integrales, en el seguimiento y en el contacto con los alumnos. Pero yo creo que falta también una política. Bueno, sí, se crean cosas, por ejemplo, contra el plagio, sí, existe una herramienta ya que aplicamos para que los alumnos y los profesores, etcétera, no lo utilicen, pero a veces caemos en el plagio. O bueno, han caído algunos, quiero decir, a veces caemos en el error de no combatirlo suficientemente, quería decir. Uno es suficientemente serio y sabe que tiene que hacer las cosas bien, que no hay otro camino. Pero en cuanto a la lectura, yo es que lo veo en las aulas también, digo, claro, aquí veo que todo el mundo tiene ordenador, pero no veo gente que venga con libros a la universidad. Nosotros íbamos siempre cargados de libros, ¿no? Y creo sinceramente que nos falta un impulso mayor a nivel institucional o colectivo para que volvamos al libro. Es verdad que los apologistas, los grandes profetas y gurús de las tecnologías de la información, como Negroponte, de Inforricos, Infopolis, etc., pensaban ya que iba a desaparecer el periódico y el libro, como el fax, ¿no? El fax quizás sí, pero el periódico y el libro no. Hay gente que nos gusta el libro, la página, el papel, subrayado, señalarlo bien, marcar. Eso es mejor que el ordenador, creo yo. Y en consecuencia, pues lo que hacemos es mucha recomendación a los alumnos, pero es que incluso hasta eso se lo damos. No, miren, les voy a escanear el capítulo 4 y se lo voy a colgar para que ustedes no se molesten en ir a la biblioteca y leer todo el libro, el capítulo 4 o tal cosa. Y entonces creo que debemos entonar el mea culpa y reconocer que institucionalmente no hacemos suficiente, sinceramente. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Breve? ¿Una segunda conferencia? ¿Un comentario?
como alumnos nos encontramos con el problema de ampliar nuestro marco teórico para nuestras investigaciones. Dentro de nuestras investigaciones, ¿cómo podemos no imponer la lectura del autor para no sesgarnos, pues, para poder generar un conocimiento independiente, citando, digamos, no sé, a Heidegger, que habla de la existencia auténtica e inauténtica? ¿Cómo podemos profundizar en una idea y sin sentir que estamos perdiendo el tiempo, y que realmente el conocimiento que sí estamos generando es un conocimiento nuevo y no está impulsado por nuestra necesidad de querer que la realidad embone en la teoría que estamos generando? Interesante y muy profunda también la pregunta, claro. ¿Cómo partir de estos autores que es necesario conocer, no solo porque caminemos a hombros de gigantes, ¿verdad?, sino porque si nos ponemos a hacer cualquier investigación como si partiéramos de cero, ¿verdad?, pues ignoramos todo lo que se ha dicho antes, y es posible que el tema que estamos investigando lo hayan abordado ya otros autores con más documentación y con más acierto, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es imprescindible que cuando abordemos un tema sepamos el contexto y el marco y cómo lo han abordado ya otros autores. Eso no nos quita libertad, ni independencia, ni creatividad. No impide que luego nosotros seamos creativos y seamos capaces de ir más lejos, y ver más lejos como Newton subido sobre el gigante. Pero yo creo que debemos subirnos al gigante para verlo mejor, para avanzar, para progresar. Creo que es imprescindible partir de las teorías, del conocimiento de otros autores, y a partir de ahí intentar demostrar que eso que dicen ellos se cumple o no se cumple, pero avanzar también hipótesis propias, conjeturas propias, y ser creativos y poder adquirir, poder lograr conocimiento nuevo añadido al que tenemos. Yo creo que nadie ha partido de cero, ninguno de los grandes científicos ha sido una persona que ha surgido ex nihilo de la nada, ¿verdad?, sino que ha partido de lo que sabían los demás, de lo que conocían los demás, y ha sumado. Creo que en ciencia tenemos que sumar sin perder creatividad. La creatividad es necesaria, es imprescindible, ¿verdad?, para avanzar. Y hoy además con la neurociencia, pues más todavía. Hasta ahora nos hemos basado en lo racional de Descartes. Hoy nos explican que las neurociencias son otras maneras de conocer, la intuición, lo emocional, etc. Todo eso abre unos campos mucho más amplios para adquirir conocimiento sin repetir lo que han dicho otros, o sin basarnos únicamente en lo que han dicho otros. No sé si te he contestado bien o más o menos. Más cuestiones. O sea, casi te pasamos el tiempo que no llega. Está muy cortito el cable. A mí me surgió una pregunta que usted planteaba, decía de que hay que leer, hay que buscar la información, el conocimiento, pero luego me surgió esta pregunta, como que aquí en México, bueno, lo que veo yo, voy a estar equivocado, puedes leer mucho, puedes comprar muchos libros, puedes leer libros de buena calidad, pero te das cuenta de que en el lugar donde estás no es valorado, y por eso surge este lema así muy común que todos escuchamos: si vas a estudiar filosofía o sociología o historia, te vas a morir de hambre. Y es eso, es una, ya dice ya uno, ¿cómo afrontar esto? ¿Cómo afrontar esta situación? Porque, o sea, la conferencia que escuché de que si tú lees, vas a tener más oportunidad, vas a estar capacitado, preparado, vas a estar, ¿cómo podría utilizar la palabra correcta? Apto. Pero ya cuando vamos a la práctica, resulta que no es así. Muy interesante también y muy práctico. Creo que se lo ha pasado muy bien. Ha atendido mucho y yo creo que no se ha aburrido. En cierto modo es una preocupación, claro, que tenemos todos, ¿verdad? La universidad genera muchos, produce como una fábrica, decimos allí, de alumnos, y luego a dónde van. Nosotros
graduamos cada año a más de 1000 alumnos en comunicación y sabemos que no hay muchísimas opciones para la comunicación y para la sociología. Bueno, para la comunicación y para la sociología también. Hay en comunicación las redes sociales, community manager, periodismo digital, empresas de medios, empresas en redes sociales, emisoras locales, televisiones locales, gabinetes de comunicación o departamentos, DIRCON. Yo creo que abren bastantes perspectivas. La sociología, bueno, claro, y la historia, tenemos lo típico, claro, que son la docencia, los museos, las bellas artes, etcétera, y sociología, los trabajos en instituciones públicas o privadas. Yo creo que los sociólogos nos tenemos que hacer valer. Creo que es imprescindible que haya sociólogos en muchos gabinetes y departamentos de estudios, de recursos humanos, de relaciones laborales, sociología de la familia, del trabajo, de la empresa, de la economía, del género, de la comunicación, de la educación, del consumo. Hay tantas cosas en las que los sociólogos tenemos mucho que decir, y yo creo que lo que tenemos que hacer es también hacer un esfuerzo por encontrar esas ubicaciones mejores y también por ser creativos e imaginativos y aportar investigación, información, la investigación social, la ingeniería social. Yo creo, claro, que las cosas en general, y aquí no están tan mal, aquí sí que tienen trabajo, pero en España, donde tenemos hasta un 20% de trabajo, de paro, y más en los jóvenes, claro, la decepción es mayor todavía. Y ahora salimos y qué, ¿verdad? Pero también es cierto que el estudiante universitario tiene más posibilidades de encontrar trabajo que el que no lo es, porque tiene todas las del que no es universitario más las suyas propias, ¿no? Y que allí también, pues prácticamente en un año o poco más de un año, casi todos los universitarios han encontrado trabajo. Incluidos los de sociología, por supuesto, y los de comunicación. Pues el mayor ha hecho periodismo y ha trabajado en medios de comunicación y ahora ganó una posición en el Ministerio de Economía. El segundo ha hecho Derecho y el Derecho tiene más dificultades para ubicarse. Está preparando oposiciones y bueno, es que el Derecho sirve para todo, ¿verdad? Sirve para la administración, por supuesto la abogacía, asesoramientos, la política, para todo. Pero hay que aprobar las oposiciones y como hay mucha gente en paro, pues se presentan muchísimos y unos que son más listos que tú, otros que han estudiado más y otros que están más enchufados, pues a ti no te toca, no se sabe cuándo, ¿verdad? Y la pequeña ha hecho educación infantil y está empezando a dar por ahí unas clases en Madrid. Primero unas horas, este año espera que le suban unas horas, etc. De manera que en general casi todas las titulaciones, menos las técnicas, la de economía, ADE, ingenierías, esas titulaciones encuentran antes trabajo y en estas otras pues hay algunas dificultades, pero siendo una tónica general yo creo que sí que es posible encontrar ubicaciones desde la sociología. Yo si no, bueno, he estado muchos años en el departamento de sociología en la Universidad de Juan Carlos, ahora estoy en el de comunicación porque hice las dos licenciaturas y las dos tesis y en ambos confiamos siempre en que, bueno, y de hecho nos preocupamos también, supongo que aquí lo tienen igualmente, ¿verdad? Lo de las prácticas para el empleo, o nosotros, en el máster, por ejemplo, que estoy haciendo ahora, hay una asignatura que se llama prácticas y la universidad nuestra tiene convenios con 10.000 empresas en España para que los alumnos hagan unas primeras prácticas de unos meses, con lo cual ya salen con alguna pequeña experiencia, algunos se quedan en esas mismas empresas o en otras similares y yo tengo confianza en que sí que puedan encontrar trabajos adecuados a su esfuerzo y a su estudio. Creo que sí. Muy buenas tardes. Usted ha planteado un conocimiento de investigación muy metódica, que se adquiere a través de un método. Por lo tanto, San Buenaventura también plantea que también hay conocimientos ametódicos, o sea que conocimientos que pues, no tienen método. Por ejemplo, esos conocimientos no son muy tomados en cuenta por el ultramodernismo, el hipermodernismo,
o como lo que se quiera llamar, los avances de la ciencia. ¿Por qué? En cuanto a, también Enrique Dussel plantea que cuando un paciente llega a un doctor, por lo tanto, como que el paciente nada más es como un receptor, que nada más el doctor le cita qué enfermedades, qué tiene, y la medicina que le recomienda. O sea que para eso la pedagógica cara a cara se llama, es que el doctor es el que sabe y el paciente es el que no sabe. Y por lo tanto, hablo de esto porque en cuanto que, según San Buenaventura, que el conocimiento ametódico ha sido en parte no tomado en cuenta por el conocimiento y de los avances científicos. Pero por lo tanto, por un ejemplo de eso, yo soy de Chiapas, y por lo tanto, si a un especialista en medicina le dices, pues ¿qué vas a necesitar para piedras en los riñones? Es decir, pues no sé, una cirugía o una cirugía láser, no sé. Pero si te vas a la montaña, a lo más alto de la selva, van a decir, ¿y qué va a ser bueno para las piedras? Pues tómese una hierba y con eso se les va a quebrar la piedra y lo va a expulsar. O sea, ¿usted qué piensa sobre el conocimiento ametódico y el conocimiento muy metódico que nos propone la ciencia? Pregunta más interesante. Bueno, yo he dicho también, claro, que la racionalidad no es todo, ¿verdad? Se dijo también, claro, que el sueño de la razón engendra monstruos y que la racionalidad nos ha llevado a donde estamos, ¿no? A una sociedad muy desarrollista, muy consumista, donde no tenemos respuestas para los grandes problemas, donde siguen existiendo grandes desigualdades y mucha pobreza. Por lo tanto, esto de la diosa razón y de que la racionalidad y el método lo resuelven todo, hoy se cuestiona. Se cuestiona mucho desde las neurociencias, que dicen que además no solo decidimos metódicamente y racionalmente, es decir, bueno, tenemos el lóbulo izquierdo del cerebro donde está la razón y el lóbulo derecho donde están las emociones y otras formas de conocer. ¿Cómo tomamos decisiones? ¿Siempre racionalmente y metódicamente o también desde las emociones y desde los sentimientos? Pues claro que también las tomamos desde los sentimientos y las emociones. Bueno, digo a mis alumnos, el día de mañana cuando ustedes trabajen o les ofrezcan un trabajo, si uno les ofrece un trabajo de 1.000 euros, otro de 1.500 y otro de 2.000 al mes, ¿cuál van a elegir ustedes? De 2.000. Digo, bueno, siempre. Digo, bueno, no siempre. Puede ser que en ocasiones, el estar más cerca de la familia, de los amigos, un trabajo más creativo que nos satisface más, pues puede que no tomemos siempre las decisiones muy racionalmente y muy metódicamente. Hacemos muchas cosas de esa forma. En nuestros amigos o nuestra pareja no nos ponemos a hacer raíces cuadradas, ¿sabes? Si estás más guapo, haces más guapo, sino que quieres y ya está, ¿no? Y quieres vivir siempre con esa persona y no te empiezas a hacer métodos y raíces cuadradas a ver si me conviene todo lo que ¿no? Entonces, ciertamente no siempre lo digo. Las neurociencias además pretenden demostrar que es el corazón el que toma las decisiones. Se apoyan, yo he hecho algún artículo y lo tendrán ustedes en internet si buscan Maximiliano Fernández neurociencias, pues saldrá un artículo que publicamos en español, luego en italiano y en inglés también, en un libro. Y ahí ponemos el ejemplo, pero claro, los ejemplos sabemos que en ciencia no hay. No quisiera perder de vista una cosa, que a pesar de todo, lo cuantitativo se impone, pero a ver si no se muy bien. Digo que en la neurociencia ponemos dos ejemplos. Uno es que hay un caso en el que, no sé si han visto aquí la película esta de Pulsaciones, o no sé cómo se llama, que hicieron en España, que alguien me ha hablado de ella, ¿no? En Netflix, la serie. ¿Cómo se llamaba? Pulsaciones. Pulsaciones, en ¿verdad? Netflix. Sí. Hacen un trasplante de corazón, en este caso de una persona a otra, y el que recibe el corazón, ya no sabe si quiere más a su mujer o a la mujer del otro, no sabe si quiere vengarse, si lo que es un recuerdo del otro o del suyo, etcétera, ¿verdad? Pues a un niño le explicamos siempre que le pasó eso también. Le hicieron el trasplante de corazón de otro y cuando se encuentra con la madre del niño que le había trasplantado, se va derecho a querer a la otra madre. Es como el corazón que le lleva. Y dicen también, bueno, y una bailarina que recibe el corazón de otra persona y de repente como que quiere comer muchas alitas de pollo, dice, ¿cómo come esto? Que esto engorda mucho, ¿verdad? Es que la otra persona las tomaba.
Y entonces, ¿quién toma las decisiones, el corazón o la razón? Bueno, no lo sabemos, pero sí que sabemos que la razón no es todo, que a la hora de los métodos también, la intuición, hay muchos autores, ¿verdad?, que sostienen que el propio Max Weber dice, bueno, el método comprensivo e interpretativo, means, la lucidez sociológica, no es que sean ametódicos, no, que no lo son, Maluhan, que también es muy teórico, ¿no? Entonces, no todos están en la idea de que el método es imprescindible y necesario. Decimos, hoy probablemente a Max Weber y a muchos de los autores grandes sociólogos a lo mejor les habían suspendido en estas revistas científicas porque no tienen un método tal cual ella lo exige, ¿verdad? Sin embargo, la realidad es esta, que en las revistas científicas, que son las que publican nuestros artículos, para que sumemos puntos para nuestros sesenios de investigación o tramos de investigación y nuestras acreditaciones, lo que valoran, por mucho que nosotros digamos hoy, no, hoy hay que utilizar, se me olvida decírselo, la triangulación de métodos, ¿verdad? O los métodos intensivos. No solo métodos cuantitativos o cualitativos, sino para hacer una buena investigación hay que triangular métodos. Hay que utilizar métodos que puedan contrastar o que puedan ver el tema desde diferentes enfoques para poder acertar con él, ¿no? Y algunos no son cuantitativos, son cualitativos, comprensivos, interpretativos, intuitivos, etc. De manera que sí que vale. Pero luego la práctica es que se valoran mejor los artículos con más cuantificación, con más, hasta el análisis de contenido que hemos hecho siempre, desde una óptica muy comprensiva. Hoy no, tenemos que contar palabras y contar expresiones, y utilizamos el word clouds o nubes de palabras para ver cuántas veces se repiten cada una, etcétera, etcétera, ¿verdad? Yo creo que esos siguen siendo más valorados, pero sin caer en lo ametódico, sí que, claro, lo ametódico también puede ser resultado de trabajos y métodos. Mi hijo, que es muy desorganizado, que lo tiene todo tal, dice, no, es que mi método es la desorganización, y ahí surge mi creatividad. Y dice, ha publicado novelas y tiene interesante, o sea que a él le funciona, ¿no? Porque no le quita su creatividad. Pero cuando trabajamos, digo, pues o pasamos por el método o lo tenemos. Porque claro, uno de los requisitos que hay que hacer en la investigación es el de la unidad de análisis, diseño de la investigación y métodos. Alguno tiene que ser. Esto no descarta la utilización de métodos intuitivos, comprensivos, interpretativos, método crítico racional, método histórico evolutivo, que no es necesariamente cuantitativo, etcétera, etcétera, ¿verdad? De manera que tu intervención me parece muy interesante, muy útil, y tenemos que seguir abogando por eso. De hecho, hay muchos autores que lo dicen también. Y Mills pues, se enfrenta con Lancaster por esto, y Adorno y Horkheimer de la Escuela de Frankfurt, cuando vienen aquí y chocan con Lancaster y con Merton, Merton dice, bueno, no podemos hacer grandes investigaciones y grandes teorías, pues hagamos teorías de alcance medio, por lo menos. Comprobemos que lo que hacemos es empírico y se cumple, dice Merton. Porque los europeos lo que hacen es imaginar y teorizar, sin comprobar. Y los americanos lo que hacemos es comprobar. Pero luego no vamos a las grandes teorías. Bueno, hay que hacer un poco de todo. Grandes teorías, teorías de rango medio, métodos cualitativos, métodos cuantitativos. Sobre todo nada es excluyente, todo es complementario. Y lo que usted propone yo creo que tampoco es excluyente, también puede ser complementario. Sin miedo, Juan Carlos, sin miedo. Buenas tardes. Ya nos habíamos visto acá en la biblioteca. Más que una pregunta, es un pequeño comentario. La plática comenzó con si a ver si lo recordé bien, si el método es el mensaje. El medio es el mensaje. El medio es el mensaje. Y yo creo que tiene muchos mensajes, pero uno de ellos, a pesar de toda esa velocidad que nos ha dado, todo ese conocimiento, yo creo que su mensaje más fuerte al día de hoy es que nos está aislando. Nos estamos aislando todos, de una u otra manera. Entonces, más adelante y casi al final, habló de esa interculturalidad que tiene con los amigos chinos, incluso con los españoles y otros más. Entonces, yo quisiera pedirle, para mí obviamente, y para
compañeros, los maestros también, ¿cómo o de qué manera, con esa experiencia que usted tiene al respecto, podemos ser más solidarios? Porque creo que en las universidades eso pasa. Voy a aclarar un poco lo de el medio es el mensaje, ¿verdad? Que decía Maluf, como para decir que no importa tanto el mensaje, sino que lo que importa es el medio. Y luego Ángel Benito nos explicaba a nosotros en la facultad, y el mensaje es el masaje que damos a la información, ya doblando el juego de palabras, ¿no? El medio es el mensaje y el mensaje es el masaje que damos, la forma con la que tratamos el mensaje. Pero ciertamente yo creo que lo que importa es el mensaje y el contenido, ¿verdad? Pero bueno, y ahora creo que me preguntas entonces que cómo podemos ser más solidarios, ¿verdad? Yo creo que es también muy interesante porque también estamos aquí en sociedad para algo más que para conocer y para comprender. Estamos para cambiar el mundo, sobre todo en sociología decimos, bueno, hay tres tipos de sociólogos, ¿no? El sociólogo utópico que se imagina unas teorías y que está aislado del mundo, el técnico que solo quiere, bueno, yo hago informes técnicos, datos y nada más que datos, no voy más allá, y el ingeniero social, el sociólogo que tiene que cambiar la sociedad. Nosotros como sociólogos también sabemos que tenemos que intervenir en la sociedad y que tenemos que hacer una sociedad mejor. Lo del conocimiento está muy bien y es muy útil y muy necesario, y bueno es que lo tengamos en cuenta a la hora de abordar en las transformaciones sociales. Pero yo creo que uno de los valores de la sociología pues es justamente esto, ¿no? Que nos permite a cambiar la sociedad. ¿Cómo? Bueno, pues podemos hacerlo individualmente y colectivamente, o de ambas formas, claro, con más concienciación. Ustedes son muy jóvenes. La ética que nos explican del capitalismo, de la riqueza, etcétera, no es la solución para todo. El racionalismo no es la solución para todo. El economicismo capitalista no ha resuelto los grandes problemas. Entonces, tenemos que buscar también otras soluciones y otras maneras de actuar y de estar en sociedad, ¿no? Y tenemos que hacerlo desde la solidaridad. Ustedes que son jóvenes pueden colaborar mucho con ONGs y con organizaciones que contribuyen a mejorar las cosas. Yo lo he visto aquí en Mexicali. He visto que hay alguna organización que se muestra contra la Constellation Brand y contra otras organizaciones que están concienciados, que defienden a los agricultores, que defienden a la gente que menos recursos tiene. Yo creo que los sociólogos vivimos además en una sociedad muy desigual. A mí me preguntaban por las cuestiones de la frontera, digo, bueno, aparentemente y a primera vista, pues claro, el Jalisco es más rico, está más ordenada y hay menos inseguridad. Pero luego en la frontera es personas de ida y vuelta, de ir y venir, de interculturalidad, de intercambio, etcétera. Y bueno, no sé si hay diferencias mayores que esas, ¿no? Creo que es un ambiente muy adecuado para que el sociólogo haga transformación social. Y claro, ya depende de cada uno. Y los alumnos suelen responder, y los profesores, a las grandes causas, a los grandes movimientos, a los temas que son de interés. Pero ya depende de cada uno. Eso es también como la ecología y el medio ambiente, que parece que estamos todos muy sensibilizados, pero luego la gente tira las cosas de cualquier manera o cosas de ese tipo, ¿verdad? Es una cuestión de concienciación, de trabajar en común, de organización, también de método, iba a decir, sobre todo de tener voluntad de cambiar las cosas, ¿no? No sé si se me ocurren más soluciones así a una pregunta, ¿no? Bueno, gracias a ti. ¿Alguien más? Sería la última pregunta. Estamos en tiempo. ¿Qué tal? En una respuesta anterior comentó que el alumno universitario tiene una mayor ventaja porque posee oportunidad tanto en su campo como en los que no exigen preparación. Sin embargo, aquí en México el sistema productivo nos ha enseñado que no es así. A mayor preparación, más se van cerrando las oportunidades. Y creo que hemos visto, las nuevas generaciones ya no buscan conocimiento, buscan instrucciones de cómo operar allá afuera. Entonces, ¿cómo podemos combatir eso desde la academia para proporcionar el conocimiento y no nada más especificidad en campos micro? Yo
no sé, hay lo que dice Kate Davison es verdad, ¿no? Que en el futuro los estudiantes que ahora entran en la escuela trabajarán en el 65% de los casos en profesiones que todavía no han sido inventadas. Entonces, ¿en qué van a trabajar ustedes? En sociología, en comunicación, en tecnologías, claro, porque es una de las alternativas que tenemos. Hoy explicábamos también muchas de las nuevas profesiones que surgen al hilo de las tecnologías, de las redes sociales, etcétera, ¿no? Y que ahí serán nichos de colocación en el futuro. Lo que dice usted, claro, a mí me choca, claro, pero puede naturalmente que sea cierto, pero yo entiendo que el tener más conocimiento nos tiene que ayudar a encontrar más alternativas de trabajo, más posibilidades, que el que solo tiene un ámbito muy resumido, muy reducido, ¿verdad? ¿Por dónde van a ir las profesiones en el futuro? Pues probablemente por las tecnologías. Las tecnologías evidentemente no ocupan tanto como la industria. Claro, venimos de una situación en la que la industria y la construcción y cosas de este tipo generaban muchos empleos. Ahora con las nuevas tecnologías y los avances, pues naturalmente hace falta menos manos de obra. Habrá que trabajar menos horas a lo mejor, o habrá que repartir mejor el trabajo, habrá que hacer cosas de ese tipo. A lo largo de la revolución industrial hemos venido avanzando desde las 16 horas a las 8 horas de trabajo semanales. A lo mejor hay que seguir reduciéndolas, o hay que repartir mejor el trabajo, pero yo sí que creo que siempre tendrá más oportunidades un universitario que puede hacer el mismo trabajo que uno que no lo sea, ¿verdad? Cuando hay oposiciones en España, se presentan a oposiciones para trabajos relativamente básicos, pues incluso licenciados, graduados, gente con doctorados y con másteres, que bueno, está sobrecualificado para esto. Y bueno, para mí me da igual estar sobrecualificado. Si yo encuentro trabajo de auxiliar administrativo, yo soy economista y yo quiero ser gerente de una empresa o gestor. Pero si tengo que empezar por auxiliar administrativo o por administrativo, probablemente tenga yo más posibilidades, que haya hecho ADE, Administración y Dirección de Empresas o Economía, en ganar ese trabajo, que uno que venga solo de los estudios básicos de bachillerato o de cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces, claro, yo esa información necesitaría contrastarla, ¿verdad? Si efectivamente es así, más la incertidumbre del futuro, que no sabemos con claridad a dónde van a ir las cosas. Por las tecnologías, desde luego que sí, pero por las tecnologías, por la formación, por el conocimiento, por los métodos, yo creo que todo eso es lo que nos tiene que ayudar a encontrar trabajo y a cualificarnos cada vez más, porque también con una buena cualificación te permite pues, pasar a un segundo ciclo de otra o hacer cambios, tienes una base, conocimientos acumulativos. Yo creo que todo eso nos permite estar mejor preparados para afrontar los retos que el desconocimiento, claro, sin conocimientos, sin métodos y eso, creo que estaríamos un poquillo a la intemperie. Mi opinión, claro. A la intemperie, como digo alguna vez que allá afuera, digo en España, allá afuera hace frío, porque en Ávila hace frío, aquí habría que decir que allá afuera a la intemperie hace calor. En Ávila que llegamos a los 12 bajo cero, pues sí que hace frío, hace frío. Un día de esos para acá. Traemos una